Aquí estamos de regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, un día muy especial, 24 de diciembre, donde a pesar de las limitaciones, bueno, pues esa boronita para el festín siempre aparece porque la tradición es una ley, se hace ley, hay que buscar los centavitos para celebrar el cumpleaños del Hijo del Hombre, que a veces se lo traga todo. Pero bueno, de eso vamos a seguir reflexionando más adelante, de verdad, mientras tanto servir las informaciones. Y para esto la plataforma del portal Z101 siempre nos sirve y nos provee de buenas informaciones, por lo menos informaciones actualizadas. Y por supuesto los diarios impresos que tengo en mis manos. Y se activaron muchas alarmas por allá, por Pedernales, con el caso de rabia del niño que finalmente y lamentablemente murió, pero que ha evidenciado un grosero fracaso del sistema de atención. La medicina que se basa en evidencia según la Organización Mundial de la Salud y la OPS, pues las recomendaciones de las vacunas deben estar descentralizadas y eso no ha resultado. Entonces eso ha puesto mucha evidencia de todo el desastre y de toda la indiferencia y por supuesto del fracaso de ese sistema de atención primaria. El nivel 1 es salud, que es la atención primaria de la que todos hablan pero que ninguno pone en práctica de manera demagógica. Y la doctora Josefina Fernández del Departamento de Infectología del Robert Reed Cabral, bueno, pues afirmó que las autoridades de salud no deben enfrascarse en acusar a la clase médica por los casos de los niños afectados por la rabia humana. Lo que tienen que enfrascarse es en aplicar los protocolos que se establecen para el manejo de esos padecimientos y abrir el laboratorio antirrábico, que es lo que no han debido hacer en ningún momento. Y tiene tanta razón la doctora Josefina Fernández en estas declaraciones que ofrece, que hace énfasis en la advertencia y señala que los 4 casos de rabia registrados este año, evidencian un grosero fracaso del sistema de atención, tal cual lo titula con mucha propiedad el periódico Hoy en su información principal. Así es, bueno, por aquí tenemos el listín diario que habla del comercio y cómo se activa el fin de semana. Ciertamente un mar humano en la avenida Duarte y los centros de las principales arterias comerciales, igual que las paradas de autobuses para desplazarse las personas hacia el interior. Miles de personas viajaron ayer desde a distintas partes del país, a pesar de que para disfrutar del feriado de Nochebuena y Navidad. Raiza, bueno, al presidente, veo los lechones ahí que tienes tú, ¿no? Sí, bueno, tengo los lechones en el día, es la portada del día y es el plato usual, tradicional para nosotros los dominicanos y para mucha gente de la región. Y que bueno, ojalá que mucha gente le llegue el lechón, pero yo quiero destacar, aunque no está en primera la noticia, pero para mí es muy importante, yo creo que para la gente de la zona sur, es que el presidente continúa en sus periplos de visita sorpresa y ayer le tocó a la zona sur, específicamente estuvo reunido en Baní, hizo una parada en Baní, pero se reunió con productores de Baní, de San Cristóbal y de San José de Ocoa para hacer una revisión de las visitas anteriores que ha estado haciendo, que había hecho anteriormente con relación a la gente que produce café, a la gente que produce mango, entre otros rubros de las diferentes, de estas 3 provincias. Y yo lo que quiero llamar la atención, si el presidente pasó en carro o en helicóptero hacia Ocoa, y estuvo visitando al senador de mi provincia, dándole las condolencias porque en la semana le había fallecido un hermano. Yo quisiera saber si el senador de mi provincia le habría dado al presidente de la República que Baní necesita más inversión. Señores, mi pueblo está destruido, está desbaratado, tan cerquita y tan bueno que estaba Baní, chévere, bien cuidado, las calles, todo. Y es increíble, está totalmente arrabalizado el municipio de Baní. Es una cosa impresionante lo que ha pasado con Baní en los últimos 2 o 3 años. Incluso hasta la propia producción. Nosotros que producíamos otros rubros, bueno, no solamente mango, cebolla y los plátanos. Señores, no tenemos agua. Aguacate no hay por ahí. No tenemos agua. O sea, yo no veo que las visitas sorpresa realmente hayan sido fructíferas porque el presidente ha ido, creo que como la 7ª o 8ª visita en sus
casi 7 años de gobierno. Bueno, pues ahí está. Mientras eso ocurre en Baní, las visitas sorpresas que deben prolongarse un poquito más para allá, para el sur, que lleguen a Neiva y que ahí se paren precisamente. Danilo, párate exactamente donde hay un solar vacío, que es donde estuvo el Hospital San Bartolomé, ese hospital de mi amada provincia y su municipio cabecera está sin ningún tipo de servicio, para que entonces activen las alarmas, y no por favor, porque a usted yo no le pido favor, porque a usted yo nadie le pidió favor para que se postulara y aún quiere volver a postularse como presidente de la República, no, para exigirle que al contrario, eso que nosotros pagamos y de los que muchos políticos se benefician. Por cierto, ustedes vieron a la pachangona del tal Ángel Rondón, hay que hacer una cronología, señores, en lo que terminó de break, en pachanga y fiesta y mañana gallo, así es, porque no fue chin tampoco lo que vimos a Temo, que era también de ver, pero en fin. Ivonne, lo que quería decir es que tú decías que no le pides favor al presidente, al contrario, él nos pidió el favor de su voto. Así es, y nosotros le exigimos ahora que cumpla con lo dicho. Por favor, su voto, démelo, y el pueblo dominicano le dio el favor de su voto. Y después no podíamos darle el favor porque la ley de leyes que se llama la Constitución de la República, los políticos se las pasan por buenas partes, Entonces, para hacer eso, óyeme, ¿qué hacen los políticos? Pero son buenas partes o no son buenas partes. Muy buenas. Son buenas, las mejores partes son esas. Absolutamente, o sea, pero el prejuicio es otra cosa, pero son buenas partes. Siempre me he quejado que se insulte con asuntos tan sublimes. Pero lo que quiero decir en conclusión es que para llegar a eso, ¿verdad? A cambiar esto que es la ley de leyes, la Constitución de la República, fue capaz incluso el presidente de coger sus escrúpulos y jondearlo en el zafacón, por lo bueno que le resulte estar al frente de la cosa pública. ¿Y por qué tengo que rogarte ahora, señor? Yo le exijo a usted, porque usted hizo todo y está dispuesto a hacer absolutamente todo para mantenerse ahí. Entonces exigimos más bien, porque odio hablar en primera persona, exigimos que se levante, señor, y que vaya ahí a Neiva, donde está el Hospital San Bartolomé. Y Milagro se une conmigo a esa protesta porque ella está loquita por ser de allá. Mira, yo quiero ir. Uy, sí, Sur, a mí me encanta. Mire, si hubieras, Vivi, de haber agua ahí, que uno no ande con los pies por corriente. No, allá mucha agua. Pues Monte Grande la necesitamos porque para eso que dijo Raiza. Para otra cosa, ya, pero para agua hay mucha. No, es que lo que pasa es que yo no sé cuánto tiempo tú tienes que no vas, Ivonne, no, pero cada vez que yo cruzo por ahí, por el sur, no lejano, como dicen. No, pero mira, espera. Cercano, tú ves los ríos secos pero absolutamente. Pero eso no es seco. Mi amor, pero eso no es solo el sur, porque yo pasé el otro día por el río Camuy y yo casi me fajo a dar grito. Y así todos los ríos, porque ojalá que nada más fuera el sur. Pero esa agua subterránea, y cuando se habla de Monte Grande y de esas presas, y cuando se habla de implementos más tecnificados, Milagros, se trata de esa agua subterránea poder succionarla para aprovecharla, porque nosotros la tenemos subterránea. Entonces por eso son las pompas eléctricas, la no sé cuánto para el cultivo, ¿me entiendes? Mira, y esas aguas subterráneas también tendrán alguna vez que se van a agotar, porque es que estamos matando el planeta, estamos matando lo que puede hacer que sobrevivan las aguas subterráneas. Así es. Lo hemos talado, lo hemos quitado, bueno, mira, la muestra es que los ríos en los que antes podían ser hasta navegables, ya hoy no existen. El crimen de los próximos años serán los ecocidios, y nosotros aquí nos estamos haciendo expertos en el país. No, nosotros somos expertos porque hemos acabado con muchos ríos, arroyos y cañadas, extrayéndole materiales, porque... Mira ese río Jura, Raiza, ¿tú has visto ese río Jura? Sí. Que cuando tú cruzabas y atravesabas ese puente que te atraviesa la carretera, eso es ahí en Asua, el río Jura, eso era una cosa. Es más, cuando caía alguna agüeta, ese río Jura se crecía y hacía daño. Ante la vista indiferente de las autoridades que han apañado en su mayoría. Señores, desde que yo tengo uso de razón, estamos viendo las granceras haciendo lo que les da la gana con los ríos y extrayendo materiales de construcción. Pero la naturaleza. No, es un negocio también, porque es un negocio serio. Se ha llevado vidas de periodistas. De ramos y uniformes. No, es un negocio tan serio que parece como red organizadas de bajo mundo, como el narcotráfico, como la prostitución y como el combustible. Son tres temas aquí que implica toda red organizada con complicidades en todas partes
parte, pero la naturaleza se la cobra al hombre, se la cobra, porque hay que ver cuando hemos tenido los embates de los ciclones. Se le cobra al infeliz, que no tiene que ver con la extracción. La naturaleza no sabe si son los ricos, si son los generales que están extrayendo los materiales. La naturaleza no lo sabe y nos pasa la factura a todos. Retoma su cauce simplemente. Y esos ríos que nosotros estamos describiendo en este momento, que están secos, que están socavados, que ya llegaron hasta consumir en la capa freática, lo que significa que ya no se van a reponer más nunca. Jamás. Cuando viene un ciclón, hay que ver la furia que pasa. Óyeme, Raiza, siempre cuento aquí el ciclón George y la escuela Mano Matuey ahí en el Cacao de San Cristóbal, que construyeron, porque así son de perversos y de bárbaros, porque si tú le estás diciendo, y si nosotros hemos vivido la experiencia, ¿tú te crees que no lo saben los técnicos que tienen que levantar edificaciones, por lo menos públicas, en esos lugares, que involucran a niños? Bueno, una escuela de esas, la escuela de Mano Matuey se llevó 40. Ahí, ustedes recuerdan ese episodio terrible y desgarrador. Y Dios nos libre de ver un acontecimiento que podría pasar también en La Vega con este proyecto habitacional que se ha construido en el cauce de un río. Por lo pronto, el propio presidente Medina, recién juramentándose en los primeros 4 años, le tocó, por ejemplo, la crecida del río Ocoa, aquel famoso puente de los Pilones, donde tuvo que ir hasta en helicóptero para verlo porque no lo creía. Bueno. Entonces, esos ríos que hoy están secos, descuidados, cuando viene un ciclón, ¿qué pasa? Por eso se lo lleva todo. Claro, por eso yo me preocupo mucho, perdón, y siempre estoy preguntando, y entonces encima como se ofenden, y no me gusta decir la palabra bocina, los vocingleros se ofenden, claro que se ofenden cuando uno dice, óyeme, con todas esas escuelas a granel que se han construido con el dinero del 4%, se han tomado todas las predicciones de cara a un probable terremoto que nosotros aquí nos anuncian los expertos. Las escuelas nuevas que se están construyendo responden a esos estándares y a esos protocolos de protección frente a eventos naturales, a propósito del tema que tú estás hablando, y la naturaleza que cobra, y que la naturaleza cobra y cobra de mala manera. Uno supone, ¿verdad? Claro, porque pero no es, debería de ser, pero lo peor es que cuántas escuelas se han construido. Y te cuento algo, ellos no están tomando esas lo que lo he preguntado 1000 veces, desde los incumbentes más altos del Ministerio de Educación hasta, y no te pueden responder con propiedad. Es que ellos dan una respuesta muy técnica para decir que nosotros, ese tipo de construcción, el tipo de construcción orgánica para la región, o sea, no tienen las precauciones ni el debido procedimiento para que los cimientos sean antisísmicos, a grado 5, a grado 4, porque las escuelas y los hospitales tienen que ser así siempre. Exactamente, incluso, pero pues fíjate que no lo tienen. ¿Por qué? Yo sé. Porque a veces, hasta con estos movimientos telúricos que suelen pasar en el país, que nosotros no lo percibimos porque que el epicentro fue en tal sitio, pero que las estructuras sí se resienten, y se agrietan. Por eso usted ve muchas escuelas con grietas permanentes, con ese tipo de grietas que solo se producen cuando hay ese temblor. Muy pequeño, pero que nace. Pero eso está pendiente, y yo creo que eso es una voz que nosotros debemos levantar, porque no es posible que precisamente de lo que estamos hablando, y que los técnicos nos han dicho que eso puede ocurrir, que se sigan levantando ese tipo de construcciones y de infraestructuras como les da la gana para ahorrarse 2 pesos, que finalmente no van a los bolsillos ni de esos niños ni de la gente, sino que va a los bolsillos de quienes tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y ahora sí, tenemos que cruzar a la pausa, pero seguimos aquí como cotorras, ¿verdad? Pero reflexionando en voz alta sobre temas que importan a todos. Llévanos, Víctor. Bueno, señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes. Queremos decirle, terminarle los titulares, servírselo, porque la gente quiere saber qué más información, a más de las que a nosotros no. Espérate, Raiza, que si te dejo que me coja adelante, no me dejas decir las informaciones. Permítame frenar. Pero son informaciones también que yo voy a dar. Espérese ahí. Cállense las dos, que voy a decir los titulares. Eso es lo que tú quisieras, mandar a callar, pero te equivocaste, tú tampoco. Aquella rubia la vamos a deportar, que por cierto se va hoy para su amado Baní. Y a ti, yo no sé para dónde, qué hacemos. Sabes, conmigo cargas. Bueno, pero nada, vamos a ver estos titulares rapidito, para que entonces hagamos un poquito de reflexión sobre algunos temas internacionales que yo creo que son válidos, los compartamos nosotros. Pero aquí. Internacionales, vamos a decir que el operativo dije
óyeme, que si no me escucha, y dije, vamos a ver algunos titulares para luego pasar a ver entonces un poquito más en profundidad el tema internacional. Por ejemplo, como que hubo otro incendio que consumió una tienda en Herrera y que los bomberos de Santo Domingo sofocaron ese incendio en la madrugada de ayer, pero muy sintomático tantos incendios, esa información que también nos sirven los diarios en el día de hoy. La puesta en marcha de la Navidad Segura, que no es segura nada para muchos, que también se completa con las informaciones que trae el periódico Hoy, y en los pronósticos de lluvias dispersas como casi siempre, pero también están para hoy. Capitán, 2 hijos que mueren en un accidente, el eterno problema para esta fecha, y los nacionalistas que amenazan con fusilar la afamada escritora Ángela Hernández. Óyeme eso, a esa escritora, exquisita poeta Ángela Hernández, porque denunció que recibió amenazas de la parte de un grupo que están congregados en el Mirador Sur para rechazar la marcha de haitianos que se tenía pautada para ayer y que fue suspendida. Así de intolerantes somos. Eso nos resume el periódico Hoy, y yo quiero que tú, si tienes algunos titulares nuevos, Milagros, nos los sirvas rapidito, y lo propio nuestra querida Raiza. Claro, rapidito el listín diario. Médicos llaman a evitar esta noche los excesos de bebidas y de alimentos. El COE informa que miles de socorristas van a las calles. Crece el rechazo a la división de Santiago. Niño con rabia sigue en estado delicado en el Robert Reed Cabral. Este es el segundo, claro, porque el anterior murió. Las 2 madres pobres ya tienen su cena para la Nochebuena. Una información que a mí me da lástima y que ni siquiera quería leerla. Vergüenza. Vergüenza, eso mismo. Sí, señor. Vergüenza ajena. Y denuncian atropellos contra la prensa, ya eso es internacional. Y no es vergüenza ajena, no es vergüenza de nosotros como país. Por otro lado, hoy continuará la marcha de cientos de miles de dominicanos para celebrar la Nochebuena en el interior del país. Y el operativo de la Navidad Segura está viento en popa. Fingía estar enfermo para querer escapar de la cárcel, y esto es ¿Ese es Quirinito? No. Quirinito fingió muerto, no enfermo. Okay. Estamos hablando... Primero enfermo y después muerto. Sí, exactamente. No. Estamos hablando de José Gabriel Báez Abreu, quien escapó de una clínica de Nagua la semana pasada. Ay, qué chulo. Y que lo está buscando las autoridades, y que, bueno, dice, se presume que quiso hacer lo propio que lo que hizo Quirinito, solo que Quirinito fingió enfermedad y luego posterior muerte. La ocupación hotelera en estos días supera las expectativas, según Andrés Marrancini dijo que la ocupación habitacional supera los 87% de los hoteles en la República Dominicana. Y además decir que AME retiene 142 vehículos sin luces y por exceso de carga. La inversión en energía limpia ronda nueva inversión por energía limpia de los $500 millones. Y bueno, la vergüenza de todos los años es el reparto de las canastas de Navidad, y que tienen bebidas espirituosas. Bueno, como dicen son que el 50%. Los ponches y el alcoholcito que tiene, el vinito tinto, el ponche. Pero que el valor del 50% de lo que contienen las cajas es alcohol. 3 botellas. Sí, bueno, lo que ponche, sea, pero la mitad. Ron y vino. Y la Navidad permitió a los de 98 años conocer el Palacio Nacional. La ONSA transporta gratis desde al Parque de las Luces en Santo Domingo Este. Por Dios, se trasladó el Parque de las Luces. ¿Y qué luces? Yo quiero... a las luces y mientras tanto la comunidad no sabe qué hacer frente a las luces. Oscuridad. Frente a las luces del Cañero no sabemos qué hacer con la opacidad que abruma y arropa todo Santo Domingo Este. Y yo quiero decir que tuve la oportunidad de ver varias de las cajas que fueron entregadas, verlas físicamente para ver lo que tenía, y me sorprendió que en años anteriores, por lo menos las 3 que vi, los productos que tienen, que son casi risibles, ¿verdad? Y cero Navidad. No. Tiene un paquete de gomita, pero lo que quiero decir es lo siguiente. En años anteriores, la calidad de lo que tenía era no comible. En este año puedo decir que hasta las pastas que le vi a las 2 cajas, de 3 que vi, 2 de las pastas tenían etiqueta y nombres criollos que uno compra en los supermercados. Igualmente la pasta de tomate. En fin, como quiera que sea las habichuelas con etiquetas porque venían sin etiqueta, y pude ver incluso en una caja de ella el arroz. Claro, tiene que tener ajo en pasta. Yo sé cuál era ese ajo. No, pero no tiene la etiqueta de la que tú estás pensando. No, yo no lo voy a decir tampoco perdóname, Ivonne, lo reetiquetaron a otra marca para no tiene anuncios aquí.
pero lo reetiquetaron para no uno darse cuenta de la persona que está vendiendo el ajo para la canasta. Pero incluso vi la funda del arroz con mucha calidad. Pero Ivonne, déjame decirte porque... No, pero espérate, Ivonne, espérate. Ajá. El arroz que tenía era de calidad, no era el famoso puntilla que no lo pueden comer ni los cerdos. Bueno, ya. Ahí está. Pues, vamos a hacer vamos a la pausa. Espérate, vamos a la pausa. Vamos a venir para que nos organicemos. Bueno, aquí estamos. Y entonces, Linares, ¿sobreviviste? Mi papá un día, yo llegué a la casa. Pero saluda. Espérese, buenos días. Recortado, Ivonne. Es para darle los buenos días, un modo de chanza. Recortadito bajito, para que la gente lo entienda, a caco. Y me dijo, pues aquí hay 2 hombres. Pero yo tenía como 12 años. Y dice, pues aquí hay 2 hombres. Ella está a casa. Pues aquí hay 2 hombres. Huicha, venga a ver. Ay, muchachos, cuando llamaban a Huicha ese era el problema. Entonces, viendo a Jonathan aquí, no voy a repetir lo que dijo Ivonne. ¿Quién era Huicha? Mi tía. No voy a repetir lo que dijo Ivonne. Simplemente, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Ya. Bueno, ahí está. Estamos, sí, definitivamente estamos. Dios mío. Te pasaron la cero durmiendo. Eléctricos y a nivel, definitivamente. No, la cero no. Yo quería pegarme los cabellos ahora, después, porque imagínate. Bueno, pero eso pasaba con los afros en aquellos tiempos, en los años 70, también en los 80 alcanzaba, ¿no? Cada época viene ahí con sus modas, que en muchos casos son importadas como tema de transculturización, pero bueno, sí. Al final del día, cada quien como se sienta cómodo, ¿verdad? Porque todo eso es bastante relativo. Hablaba en principio como de hacer brevemente alguna reflexión internacional, pero lamentablemente ya el tiempo como que un poco se nos ha ido, y entonces ahora toca... mira, internacional porque el tsunami es importante, Ivonne. No, Ivonne, tú tienes, tú sí, claro. Y tú bueno, pues siendo así, entonces yo creo que hay un tema que de lo que nosotros hemos hablado con mucha preocupación aquí desde esta mesa y que tiene que ver con un tema que afecta a la región, con las formas de gobierno que hemos visto en estos últimos días y con la claudicación, dicen algunos casi, de todo el tema del progresismo y del que, por ejemplo, el caso mexicano está en la mira precisamente con ese progresismo latinoamericano, porque de todas las elecciones que se celebraron este año, el único que tuvo un cambio ha sido México, porque desde 1999 aproximadamente en adelante, entre esos sectores democráticos y entre esos sectores de izquierda, se creyó que ese ciclo de los gobiernos progresistas iba a abrir un momento nuevo, histórico, y parecía que esa duración era indefinida. Y yo creo que ahí eso fue la pata de los caballos que enredó a muchos. Los avances no solo era la estabilidad y hasta el crecimiento económico, sino sobre todo en múltiples mejoras sociales también, que aseguraban esa permanencia de esa tendencia progresista. Pero el progresismo fue derrotado. Fue derrotado no solo a través de los golpes blandos, que nosotros también muchas veces hemos hablado aquí, y que esos golpes blandos involucran mucho a los medios de comunicación, como es el caso de Brasil, de Honduras o de Paraguay. También lo hizo los triunfos de Argentina y de Chile, e incluso con el giro absolutamente imprevisible de esa ruptura total con la Revolución Cubana y con la persecución constitucional del correísmo, que es un tema en este momento ocurrido en Ecuador desde el 2007, y de manera... Así como hemos visto ese ciclo progresista ha sucedido, el de restablecer o restaurar esa corriente conservadora con el poder total de los sectores sociales de mayor élite y de mayor concentración de la riqueza económica en América Latina. Es un tema, definitivamente, el retorno de las derechas nuevas o viejas, unificando posiciones en torno a múltiples áreas del manejo económico. Y lo primero son esos vínculos latinoamericanistas que se han debilitado y que no interesa fortalecerse. Y hablamos de la CELAC, hablamos del Mercosur, del UNASUR y de todas esas acciones como el ALBA que están reducidas y que parece que no le interesa a nadie. Pero también hay otros elementos importantes que yo creo que hay que incorporar a la reflexión. Y esos elementos tienen que ver cómo los gobiernos de la derecha se han revitalizado y han revitalizado esa ideología neoliberal. El Estado que debe ser reducido a su expresión mínima, pero con una institucionalidad suficiente que pueda responder exclusivamente al mundo de los intereses y de los negocios privados. Y en consecuencia, todas esas empresas, otroras públicas, son total y absolutamente descuidadas o privatizadas.
un elemento tercero que pudiéramos nosotros también ver a propósito de qué ha pasado con el progresismo, porque buscamos respuesta y nos quedamos entonces en un país y en una sola situación cuando son muchas las que han impactado, ha sido abolir o reducir los impuestos directos, que ha pasado a ser la consigna de la nueva ideología fiscal y que tiene que meterse en el análisis, y un cuarto que es la flexibilización y la precarización de las fuerzas de trabajo que están en plena vigencia y que se generalizan. En Brasil, por ejemplo, y en Argentina, los niveles de derrumbe de antiguos principios y de derechos laborales que han tomado como modelos ejemplares han estado ahí. Hemos hablado con el tema de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, que es el elemento también interesante para la incorporación a ese trágico panorama de ese ciclo neoderechista de América Latina, afianzando procesos complementarios con esa judicialización de la política y la politización de la justicia. Ahí nos encontramos entonces en situaciones muy parecidas a los de cuando finales ya del siglo XX, que merecieron una mirada colectiva con tiempos conservadores para América Latina, con la derechización de Oriente en 1987, que recogió todos los estudios de investigadores, por ejemplo, para explicar ese fenómeno. Y ahí, con todo esto, señores, y el debilitamiento de las izquierdas, que ha continuado de manera vertiginosa y además de eso divididas, el caso de Ecuador es patético respecto de eso. Bueno, está México y en esa circunstancia ahí llega López Obrador. Sí, en el caso de Ecuador, incluso su trascendencia para lograr eliminar y borrar todo eso, llega más allá, llega hasta Londres con el asunto de Assange. Usted sabe que se ha vuelto atrás, han vuelto atrás toda esta política de protección, diría diplomática, en el derecho internacional público, para borrar todo lo que es una historia de ese progresismo que en una vez tocó a Ecuador en manos de Correa. Por supuesto, eso, ahora el problema es de eliminar el correísmo, pero ahí está, en medio de todo esto, y era el punto donde llegaba y ahí termino. En esa misma circunstancia, con este preámbulo y describiendo un poco cómo ha sido esa historia del progresismo, que a veces se quiere reducir solamente a Brasil y que sí ha tenido componentes de corrupción y de todas las debilidades que se habían criticado desde la derecha y que se reprodujeron incluso, aunque no en mayor medida, en el progresismo, llega a México con Manuel López Obrador, que se convierte entonces en una especie de esperanza obligada, se convierte en un referente continental, porque su éxito podría alentar con mejor fuerza e influencia toda esa rearticulación de las izquierdas latinoamericanas y toda esa preparación para un futuro que permita recuperar ese camino que trazaron los gobiernos progresistas. Sin embargo, eso tiene también lo suyo, porque observar, por ejemplo, lo mismo que en efecto, como hablas de Ecuador, ya se había experimentado en algunos momentos en ciertos sectores de izquierda más tradicional, que se han estado lanzando incluso con las propuestas de López Obrador, aún después de que tomara posesión de su cargo y como presidente. Las críticas han estado ahí y López Obrador ha valorado a Bolívar, ha valorado a José Martí, se teme, por supuesto, la venezualización de México, se ha anunciado la redefinición del Estado, el aliento, la identidad, los sectores sociales, laborales y populares, pero se ha asegurado que no van a aumentar los impuestos y eso puede afectar los afanes redistributivos de la riqueza, y esa ha sido de sus primeras acciones, como el intento de reducir los sueldos de la alta burocracia, y ya sabemos, y mucha gente aquí tiene conciencia de eso, es más, de cerca lo ha visto, cómo muchos empresarios han empezado a sacar su capital de México como forma de preservar por un temor a la venezualización, así se dice, de México. Pero bueno, ahí está, no han sido abatidas todas las esperanzas, ¿verdad?, por el camino que vamos del progresismo de México, así es que ese desarrollo va a tener una repercusión determinante en América Latina, por el momento cercadas por los gobiernos de la derecha política y también de esa derecha económica. Esa reflexión es la que quería compartir con ustedes, porque hay muchas preguntas respecto al tema del progresismo y a la extrema derecha, que es lo que está ahora mismo gobernando aquí en la región latinoamericana. Mira, antes de irte a la pausa, Ivonne, decir que hubo un tsunami en Indonesia el sábado pasado, que van 222 fallecidos,
24 desaparecidos, 843 personas heridas y estas cifras podrían aumentar. Esa información de corte internacional, Indonesia siempre ha sido golpeada por tsunami. No, nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a quedar precisamente contigo, para que además del tema de tsunami, entonces, Raiza, dice ella, pues entonces vámonos a la pausa y venimos con Raiza. Bueno, aquí estamos de regreso con todos ustedes, este es el Gobierno de la Mañana, se supone que habrá como que, no sé, en 45 nos vamos con los oyentes, explíqueme cómo no, vamos a darle a los oyentes para que no pierdan su costumbre, Ivonne. Bueno, pues vamos a los oyentes entonces, saludándote a ti, mi querido Jesús, que te incorporas ahora, ¿cómo estás? Bien, hermana, ¿todo bien? ¿Todo Saludos bien? a nuestras hermanas, a nuestra hermana Ivonne, saludos, Raiza. Hola. Adiós, señor Linares. Dígame, hermano. Buenos días a todo el equipo. Bien, pues ahí está, vámonos con los Y oyentes. hola a la gente. Hola a la gente, ahí está, se lo decimos de manera directa. Buenos días, hola. Buenos días, distinguidas damas revolucionarias. Un día como hoy, 24 de diciembre, que mataron los héroes en la masacre del 21 de diciembre, enterramos, yo tenía como 8 años, 7, enterramos a Caonabo Abel y a Ramón Monchi Martínez, que murieron junto al líder nacional, doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, que fue enterrado en Salcedo, y los dos, Monchi y Caonabo, en Montecristi a las 7 de la noche, y no hubo Nochebuena ni nada en Montecristi porque fue un día de tristeza por esos grandes héroes. Bien, muchas gracias y buenos días. Es bueno recordarle al pueblo dominicano. Muchas gracias a usted por recordar esa tan importante efeméride para los dominicanos y dominicanas. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas felicidades. Gracias, para usted también. Adelante. Ave María Encarnación. Soy un poco disfónico, pero soy el mismo. Tú sabes, Ivonne, que yo espero que López Obrador rescate el prestigio perdido de la izquierda latinoamericana, que se confundió y se comprometió con la corrupción y la perpetuidad en el Estado, a como dé lugar, sin tomar en cuenta a sus pueblos. Espero que López Obrador haga este trabajo, porque es necesario restaurar ese pensamiento. Bien. Ya que la derecha siempre ha demostrado que manipula la democracia y engaña. Bien, muchísimas gracias, Mario. Buenos días y sánate de esa gripe. Buenos días, Gárgara de Buenos Guatapanal. días. Buenos días. Sí. Sí, Ivonne. Diga. Le habla Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante. Felicidades para todo el país. Gracias, para Ivonne, ti también. Para ti también. Y que pasen una bonita, feliz Nochebuena y Año Nuevo para toda la familia dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias para ti también. Y señores, decir que ayer Santo Domingo Este tuvo su cadena humana increíble, a pesar de haber sido un 23 de diciembre, 5 de la tarde, día domingo. La participación fue buenísima. Ahí estuvieron la gente. Yo creo que eso debe ser bastante aleccionador para las autoridades. Esa decisión de la gente por encima de la ilegalidad que implica lo que se pretende hacer ahí, que si bien, como hemos dicho, es una obra importante, el lugar no es el correcto, no es el adecuado. Entonces deberían de pensar en no crear situaciones con esto, con lo que está ocurriendo ahí, con lo que pretenden hacer. La participación fue buena y qué bueno que la convocatoria fue escuchada por los y las comunitarias de Santo Domingo Este. No hay más llamada. Buenos días, Raiza. Buenos días. Bueno, tan lentos nuestros habitués. ¿Dónde estará doña Lidia, que nos llamó, y todo lo demás? Muy buenos días. Para mí es un placer y un privilegio estar aquí en la Z101 y más en este día de en Nochebuena. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Pues venga mi pequeña reflexión para ponernos en el contexto de lo que está pasando en la República Dominicana con esto del operativo para preservar vidas y bienes en Navidad, que inició en su primera etapa en el día de ayer, con algunas precauciones del Intran y con más de 39,000 voluntarios que estarán en la calle para prevenir muertes, delitos y bueno, en fin, para que estemos supuestamente más seguros, como si la seguridad fuera cuestión de un día. Pero muy especialmente yo quiero referirme a la labor del Intran, a la ley 6317, que es la que se puso en acción
o intenta ponerse en acción del Intran, que no fue más que una batalla campal por durante más de 15 años que llevaron algunos legisladores hasta sacar esta ley. Una ley que a todas luces parece ser inoperante, que no parece ser práctica, que sustituye una ley muy vieja que era la famosa 241, cuya esta ley también tuvo algunas modificaciones y que no surtió, o que, bueno, realmente la ley 241 tiene prácticamente los mismos artículos para el manejo y la prevención de los accidentes de tránsito y todo lo que conlleva que la 6317. Solo que decidieron fundir todos los organismos que tienen que ver con el sector de transporte en la República Dominicana en un gran instituto, como se denomina el Intran, y con ello cambiar el nombre a otras instituciones, como la que creara el otrora revolucionario constitucionalista a Harley Germa, como la AMED, que creó este cuerpo especializado para sacar de las calles a los macuteadores policías, que era la Policía Nacional la que tenía a su cargo el tránsito en la República Dominicana. Esta ley, que fue conformada, puesta en vigencia con una nueva directora, la ingeniera Francesca de los Santos, que lleva unos 32 reglamentos, de los cuales fueron reducidos a 24 en un primer intento, y que hay 18 reglamentos que están en el despacho del presidente hace más de 8 meses, los cuales el presidente no los ha firmado para supuestamente poner en vigencia y en vigor a todo vapor esta ley. Y yo digo, esta propia ley, porque aquí hay como un tumbaporbismo y una cuestión de copiar de otras naciones donde le funcionan algunas cosas y lo traen para acá, para que no nos funcione ninguna. Pero otras que no funcionan. No, en algunas naciones le funciona la mitad o le funciona. La ley de seguridad social que no. Y no funcionan. Bueno, esa es una ley que se copió de Chile y en Chile están quebrados, envueltos en una crisis en la cual nosotros tenemos que vernos en los próximos 5 o 6 años. Claro. Pero bien, la ley de tránsito. Esta ley consagra que el valor de las multas que pagan los ciudadanos por la inobservancia de esta ley, lleva multas que no se están tomando en cuenta según el aumento de la nueva ley, sino que se están poniendo las multas anteriores, las viejas, la de 1.200, la de 1.000 pesos, la de 1.500, la de 1.800, etcétera, etcétera. La nueva ley trae unas multas, bueno, que usted puede hasta de 50.000 pesos. Hay multas ahí. Pues déjeme decirle que este valor de las multas, por ley, el 75% le va a la Procuraduría. Y si usted cree que nosotros pagamos pocas multas en el país, usted está equivocado. Porque en 6, 7 u 8 meses, el Estado de la República Dominicana, a través del pago de estas multas, recauda 500, 700 millones de pesos. Este dinero va, el 75%, hasta la Procuraduría General de la República, que es un organismo que no tiene nada que ver con tránsito. Y el resto del 25% va destinado al Intran. Y yo digo, ¿usted cree que el tránsito se puede regularizar y normalizar, poner en práctica esta ley con 3.000 agentes de la DGC, los anteriores AME? ¿Usted cree que puede ser posible? Con razón usted no encuentra un AME a las 8 de la noche en ninguna parte de la capital ni del país. Es difícil que usted lo encuentre, a menos que no sea en operativos especiales. ¿Cuál es el llamado? Bueno, que los ayuntamientos tienen una parte importantísima en el tránsito en la República Dominicana. En todos los municipios, la ley que regula a los ayuntamientos, el ayuntamiento es el que pone las vías, cuando son de doble vía, cuando son de una sola vía, el tema de los parqueos, el tema de la señalización, le corresponde a los ayuntamientos. ¿Y por qué esta ley no contempló que le diera algunos recursos al ayuntamiento? Lo que es peor todavía, que el propio Intran no lo da a conocer, pero, como suele pasar en la República Dominicana, lo que es de ley no la respeta ni la propia ley. La Procuraduría se atrasa o no entrega el famoso 25%, como tampoco lo hacen otras dependencias de la República Dominicana que tiene que ver con aeropuertos, puertos y transportes aéreos y los turistas que llegan al país, que hay un fondo, un residuo de eso, un impuesto que le debe llegar a turismo que tampoco le llega. Entonces, ¿por qué esta ley,
que apenas tiene un año en vigencia, tenemos nosotros que darle tanto dinero a la Procuraduría. Si la Procuraduría General de la República recibe, no lo suficiente, pero recibe directamente un fondo, y ese fondo no es administrado porque ellos, incluso con este fondo adicional de lo que son de estas multas y de otros impuestos que los ciudadanos pagan, no son ni siquiera, señores, ni siquiera capaz de resolver algo tan fundamental como entregar una orden de arresto con el tema de los feminicidios. Por ejemplo, no son capaces de dar un buen servicio a los cientos de miles de mujeres que se apersonan diariamente en las fiscalías barriales con relación del maltrato de género, con todos los recursos que recibe la Procuraduría General de la República. Una cosa insólita. Le damos más dinero a una institución que no es capaz de administrar su propio presupuesto, que recibe un presupuesto que no le corresponde porque la Procuraduría no tiene nada que ver con tránsito, y encima de eso tampoco explica por qué también es insuficiente para su propia dependencia como es la Procuraduría. Así que más recursos para el Intran, y que nos sirva de reflexión que la República Dominicana no puede vivir permanentemente de operativos, solo operativos en Navidad, en Semana Santa, en Año Nuevo, para salvar y preservar vidas, cuando definitivamente esto es una cosa que es una pandemia. Óigame, el tsunami de ayer, que es la madrugada de amanecer, viernes amanecer sábado, y nos dimos cuenta ya nosotros en el día aquí, déjeme decirle, 222 fallecidos hasta ahora, 800 y tantas personas heridas. 281 muertos. Déjeme decirle algo. Que ya tiene que estar muy bien lejos. Bueno, pues déjeme decirle, probablemente el tsunami cobre menos muertos que los muertos en un año en la República Dominicana en accidentes de tránsito, por si usted no lo sabía. ¿Por dónde anda la cosa en la República Dominicana? Lamentamos muchísimo que nosotros tengamos que contar y prepararnos para fin de año y las festividades muertos, y que los hospitales hoy en día, los directores están diciendo, estamos disponiendo de camas para recibir a la gente que se va a morir en este feriado de Navidad y de fin de año. Vámonos a la pausa entonces, con esa y regresamos. Bueno, pues aquí estamos a las 6:04. Este es el Gobierno de la Mañana. Vamos a dar los buenos días y la bienvenida a todos los que se incorporan a esta hora, donde muchas personas todavía siguen dormiditas ahí. Ya estamos de vacaciones, ya los niños y niñas no están yendo para las escuelas, para los colegios. Entonces mucha gente aprovecha para descansar un poquito más. Y saludos a la nena, que es la única que coge las vacaciones para trabajar. Para trabajar, así es. Entonces, la gente sabe que hoy, bueno, aún reunidos en familia, duermen un poquito más tarde, entonces aprovechan y descansan un poquito más largo en el día. Nosotros aquí, aprovecho para, además de saludar de nuevo a Jesús, que se nos incorporó un poquito más tarde, a Linares, que con toda su gripe vino aquí con su plan para que nos fuñamos todos y todos terminemos con su gripe, vino a pegárnosla. O sea, tú hablas de Linares y sacúdele Jesús. O sea, vamos a ver si lo sacamos. Y Jesús. Exactamente. El moquilloso. Muermo. Después de eso, entonces. Moquillo no, moquillo le da pollo. Muermo. El muermo, entonces, bueno, Milagro, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días, equipo. Jesús, Linares, Raiza, Ivonne. Todos y cada uno de ustedes y las personas que están del otro lado, los valientes madrugadores que un día como hoy, sin tocarles ir a trabajar, están levantados escuchando este espacio. Gracias por estar ahí, fiebruces. Miren, señores, este fin de semana, bueno, en Brasil hubo un revuelo porque un grupo de actrices brasileñas han creado una protesta por la presencia del argentino D'Artés. Es un actor que está acusado por una jovencita de haberla violado. Eso ocurrió hace un tiempo, en el 2009, pero la chica tenía apenas 16 años. Él era ya, bueno, actualmente tiene 45 años, lo cual quiere decir que él, siendo mayor de edad, un adulto mayor, abusó de ella mientras andaban en una gira. Ambos en una gira de estas que hacen los actores y actrices cuando están filmando alguna película, alguna serie. Bueno, el caso es que esto hoy ha causado un revuelo similar al que hubo en Estados Unidos recientemente, o al que todavía persiste en Estados Unidos, el Me Too.
Y allí, bueno, todas las actrices de este país han protestado por la presencia de este tipo, un grupo de conocidas actrices brasileñas que escribió en sus redes sociales el mensaje en contra de Juan D'Artés, denunciado por la supuesta violación de su compañera de reparto, Thelma Fardín. El mensaje decía, bueno, a todas nos afecta, todas somos una, todas somos Thelma. Y ahí, aunque él fue ahí a esperar que se determine, que la justicia determine si ciertamente en Nicaragua determine su culpabilidad o no, allí no lo quieren y hay un rechazo social en su contra precisamente por este hecho. Esto aquí, recientemente también, el fin de semana, entonces leíamos un hombre que va a prisión preventiva por incesto. Incesto, que es, bueno, una violación a su propia hija. Este individuo fatal, desde que la niña tenía unos 3 años, porque ahora es que la niña, bueno, se descubre, causa revuelo, va a la justicia, y la niña apenas tiene 14 años ahora. Y se dice que desde el 2007 este imputado estaba violando a esa menor. Entonces, es traerlo un poquito, lo que está ocurriendo a nivel internacional, guardando las diferencias, porque aquello es otro tipo de abuso, este es el incesto, pero todos son abusos sexuales. Y en conclusión, llamar la atención y darle seguimiento incluso a este individuo que desde el 2007 estaba violando, según la información o la acusación, a esta menor de edad. No se dice el nombre, pero el caso lo está llevando el José Alejandro Vargas, que dictó 3 meses de prisión preventiva. Y se me parece al caso sonoro reciente del comunicador Pablo Ros. Entonces yo me voy a dedicar a darle seguimiento a esta información, a ver qué pasa con este individuo, ¿verdad? Que desde el 2007 estaba abusando, que le han dictado las mismas medidas de coerción, a ver qué caso lleva más prisa en la justicia y a ver si realmente la justicia es ciega y es equilibrada para todo el mundo. Es un caso muy parecido y entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Al margen de esto, señores, hoy estamos a 24 de diciembre, es Navidad y hoy aparece en la prensa y tenemos todos estos días mucha gente tratando de hacer incluso, haciéndose el gracioso y haciendo campaña con la miseria humana. Aquí vemos hoy 2 madres pobres ya tienen su cena para la Nochebuena, señores. Nada más vergonzoso. El Nicolás Calderón, director de los comedores económicos, que dispuso la entrega de cajas navideñas y pierna de cerdo a Mabel de la Cruz y a Felicia Félix, 2 madres que viven en la extrema pobreza en el sector La Ciénaga. Esa cena debería llegar no a 2 madres y sacar una portada. ¿Tú sabes lo que es sacar en portada, en la primera plana de un periódico, que un director de una entidad va y le lleva una cena? Pero por el amor de Dios, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Aquí se puede hacer tanto. Sí, pero la política no en la así, política Milagros. hay que decir hasta lo que tú no has hecho y hacerlo ver como una gran cosa. La política no es así. Y déjame decirte, déjame ven a hablar poco de funcionarios aquí. Debo decirte que uno de los funcionarios que yo entiendo que ha estado haciendo su trabajo es ese señor. Perfecto. Nicolás Calderón. O sea, Y lo sé porque cuando hay desgracia y cuando ha habido fenómenos, la primera institución que está son los comedores económicos. Qué bueno, sí, pero en el caso que estoy hablando hoy, no se supone, Jesús, no se supone que tú me saques en primera plana a 2 mujeres que recibieron una cenita 2 días antes de la Navidad, porque si el cerdo se lo dieron el sábado o el viernes, posiblemente se pudra. El periódico no tenía ninguna información más importante. Déjate de cosas, tampoco vamos a creernos como que estamos locos. No, señor. No, señor, eso no es verdad. Eso no es lo que... Usted sabe cómo lo estoy diciendo. Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, no, pero para los que se lo crean y no entiendan que usted está satirizando, no, eso es que... Eso parece publicidad. Te vamos a tomar la ironía precisamente, claro que sí, pero eso realmente a mí no me parece. Aquí hay tanta gente pasando por la miseria, por la necesidad, señores, gente con hambre, gente que ciertamente no les va a llegar una cena de Navidad y que no pueden compartir con dignidad con su familia, ni siquiera un pollo horneado.
Entonces, tú me dices 3 días antes de la Navidad que le llevaste una caja y un cerdo y un poco de cerdo asado. Bueno, será para que cenen el 21 o el 20, pero la Nochebuena es hoy. La Nochebuena es hoy, y hoy es que miles de pobres no tendrán una cena en su mesa para compartir con sus hijos. Los que portan las cajas no tiene nada que ver con lo que tradicionalmente se comparte en Navidad. Sí, ciertamente va a paliarle un par de días el arroz y habichuelas que se cocina en un hogar dominicano. No tiene nada que ver con la cena que sueña un niño pobre y que se comparte en Navidad, los cuales posiblemente ven la manzana y la uva en diciembre en los comerciales o en algún tarantín de esos que colocan en los barrios pobres todavía, poniendo las frutas para que la gente lo vea. Hay gente que solamente ve una manzana en Navidad. Ojalá y les llegue a todos, porque la verdad es que debe haber equidad y que la Navidad debe ser más que esto, más que una publicidad en un periódico donde tú estás diciendo que 2 mujeres de más de 1 millón de pobres que tiene este país están recibiendo una mísera cena navideña. Nos vamos a la pausa con esa y regresamos. De regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, Z101, 6:17 minutos, 24 de diciembre, sí señor, 24 de diciembre, aquí está. Buenos días, Linari. Buenos días, Ivonne, buenos días, población dominicana, equipo que sintoniza esta Z101, este Gobierno de la Mañana, hoy 24, señores. Así que a la gente a tomar con moderación en sus hogares, a la gente, si usted no tiene nada, a los choferes, si usted no tiene nada que hacer en la calle, no salga borracho a joderle la vida, y discúlpenme, al otro, a los padres que a los niños, ahora porque como ahora hay una tanta bebida en la casa, hay ponche, hay vino, hay ron, hay whisky, hay champaña. Pues en la casa de la gente Corrección rica. en algunas casas. Bueno, pero estamos hablando que cualquier casa que tenga una caja del gobierno, vamos a ponerlo así, por lo menos tiene un ponche y un vino. Entonces, y una botella de ron. Y una botella de ron. Porque hay que calcular. Entonces, Romo. Entonces, como ahora, hoy, nosotros quizás no lo hemos sentido así, porque son las 6 de la madrugada y llegamos aquí la mayoría a las 4:30, 5:30. Pero ahorita ustedes lo van a comenzar a sentir. El juidero, la gente, los supermercados y las cosas. Y en la noche es que la cosa se pone buena. Entonces, a los padres que tengan control sobre los hijos, porque este es un día para estar en familia. Señores, aumenta el rechazo a las pretensiones de dividir a Santiago. No sé cuáles son los ideólogos de este proyecto, pero ahora se quiere... Una diputada, apellido González. Sí, ahora se quiere dividir a Santiago, y yo a veces me pregunto, a veces digo que hay cosas... Fue aprobado en primera lectura ya de manera urgente. Pero sin embargo, zonas donde se necesita, por ejemplo, dividirla de verdad, usted no lo encuentra. Y siempre voy a hablar de mi circunscripción, la circunscripción número 3. 700,000 habitantes y casi 350,000 electores. Oiga bien. Estamos hablando de lo mismo, de seguir partiendo. Sí, pero, o sea, pero seguir poniendo senadores, diputados. Para sí, que pero comen. O tú le resuelves el problema a uno o no le resuelves el problema a ninguno. Porque tú lo que estás creando es una división para crear más problemas. Porque tú estás creando más problemas. Y siempre voy a hablar aquí. Una noche, no sé si tú participaste, Jesús, uno de los programas especiales de la Z en la noche, estábamos nosotros, el grupo, y fuimos a Pedro Brán. Y en Pedro Brán el alcalde nos comentaba las miserias que pasa ese municipio. Y yo le preguntaba, pero ¿y cómo es entonces que ustedes administran esto con tan pocos recursos y con tantas precariedades? O sea, ¿qué sentido tiene usted ganar una sindicatura? ¿Qué sentido tiene usted ganar una regiduría? ¿Qué sentido tiene usted ganar una diputación? Si lo poco que le entra a usted no le da para el municipio, este municipio se va a asumir en la pobreza y en la miseria.
Y él nos comentaba y dice, bueno, es que nosotros nos debemos a la política, comunitaria. Usted está en un club donde ustedes están viendo cómo funciona, cómo se desarrolla. Y en parte tenía razón, porque es preocupado por su comunidad. Pero cuando usted divide una provincia, cuando usted divide una localidad, yo entonces me pregunto, ¿para qué usted la divide? Económicamente hablando, políticamente hablando, comercialmente hablando. Y voy a poner otro ejemplo. Santo Domingo Este, del viejo distrito. Nos quejábamos de que el distrito era muy grande, de que una persona no podía administrar Santo Domingo Este, lo que es hoy, Santo Domingo Norte, lo que es hoy, Santo Domingo Oeste, lo que es hoy, y todo este distrito grande, amplio, la capital de Peña Gómez, como uno le llamaba, y que fue Peña uno de los que propuso esa descentralización. Pero cuando yo me topo con un ejemplo como lo del Cañero, yo digo, pero espérate un momento, porque es que no se puede. Y tú te vas a todos los renglones. Tú te vas al municipio de Santo Domingo Este y tú te encuentras una brillante Navidad. Pero cuando tú inicias el parque, un parque que hay aquí, que siempre Ivonne lo señala, tú encuentras que no hay ni siquiera la capacidad de cuidar un mosaico de mármol negro. Un mosaico. No es eso. Porque si fuese eso, no solamente no fuera nada. Ese parque es un arrabal. Sí. Estamos hablando del parque donde está el busto de Duarte. El busto de Duarte. ¿Ok? Sí. Usted comienza, desde que usted lo ve, en esa intersección para tomar la carretera de San Isidro y seguir a las Américas, eso, los arbustos están grandísimos. Sí. Porque por ahí hace tiempo que no pasa nadie a dar mantenimiento. Sí. Yo quiero invitar a que vayan las autoridades o quien sea, ustedes como comunidad. Yo los quiero invitar para que usted vaya, por ejemplo, ahora, a las 7, cuando yo salga de aquí, yo iría allá, para que ustedes vean en lo que era el anfiteatro. Eso es un lugar donde van los ladroncitos, los chiquitos, y ahí ellos están, mira, se sientan, tú los ves sin camisa y se bañan, ahí tienen su, así es, porque eso es un nido de eso. Ahí entonces ve dos escalones más para adelante, aparte de fumándose su marihuanita, tranquilo, así, sí. Eso, te como que nada pasa. Que no estoy inventando. Eso es así, pueden ir a verlo. Sí. Habiendo tanta necesidad aquí de que la gente tenga de dónde recrearse, que haga deporte, que haga vida sana, y eso hay desperdiciándose. Mira, tú, desde que tú cruzas el puente, sí, el puente flotante, o el puente, o el llamado puente de la bicicleta, tú te encuentras con un cordón natural, Ivonne, con un cordón natural de cosas que si el municipio las cuida, entonces tú dices, nosotros podemos aquí ejercitarnos, crear competencias, hacer una serie de cosas en provecho de la comunidad. Pero a la comunidad le cayó una desgracia que se llama el Cañero. Entonces yo pregunto, mira, ahora mismo hay un problema. Lo he comentado con ustedes fuera de cabina. Y es la titulación, no se quiere quedar, no, él incluso está en guerra. El señor Cañero se quiere quedar. Él incluso está en guerra. Señor Don Cañero. En el municipio de Guerra, tratando de colar un pupilo de él, preparando un pupilo de él, como cuando tú preparas un gallo para tirarlo en el reo, en la pelea ahí, para tirarlo a pelear. Él está preparando un pupilo porque él quiere controlar toda esa zona. Y eso tiene una explicación, se lo he dicho a ustedes fuera de récord. Hay un problema hoy. Y lo peor es que está santiguado por el presidente de la República. Yo creo que no, porque es que el presidente de la República no apoya ese tipo de vagabundería. Pero lo apoyó para que él fuera candidato. Bueno, una cosa es que tú lo... muy reñido, y él sabía muy bien, porque ese Cañero viene con su historia de hace rato, porque él había sido 2 veces diputado y además había sido funcionario público bastante señalado en sus funciones públicas. A él lo impusieron por encima de Karen y de Isabel. Hoy estamos a ver, Karen, como un gallo manilo, se zapateó y gritó y denunció, pero fue una cosa, y claro, y después se le pasó. Que hubiese sido, porque es que una mujer disciplinada, pero disciplinada con su partido. Ahora, lo que son cuidando lo de ellos. No, Ivonne, una cosa es que... aseguró su diputación. Claro. Jesús, una cosa es que tú como partido, como presidente, apoyas una Karen, figura. Si es verdad que ella venía con una propuesta diferente, con todo ese desastre que quieren cometer ahí. Yo no he visto a Karen por ningún lado, al contrario, se puso del lado de los malos. No, que yo son los creo... que están en contra de la
comunidad. Yo creo que han sido prudentes porque en el PLD hay muchísima gente que va a aspirar a síndico. Ahora a él lo están dejando tranquilo a ver hasta dónde él llega. Y le he dicho, señores, fuera de récord a ustedes, hay un problema hoy con la titulación de algunos terrenos que se encuentran situados en el ayuntamiento, en la zona oriental. Y yo quiero hacerle un llamado a David Collado. Atención, Ayuntamiento del Distrito Nacional. Atención, David Collado. ¿Y por qué David Collado está hablando de los terrenos que no le pertenecen a la capital de David? No, cuidado, que nosotros... Yo vivo en la capital de David. Yo también vivo en la capital de David. ¿Qué pasa? Cuando se dividió el distrito, cuando se dividió el distrito, perdón, el ayuntamiento del Distrito Nacional se quedó con las deudas. Con las deudas del antiguo, o sea, del viejo ayuntamiento. Y un ejemplo práctico fue lo que pasó con uno de los sindicatos aquí en el 2002, que cogieron unas guaguas y unas cosas con garantía del ayuntamiento y a cada rato le embargaban las cuentas. Ese por un lado. Pero en el lado, en lo que significa la división territorial, el ayuntamiento del Distrito Nacional se quedó con las deudas. Pero ¿qué pasa? El ayuntamiento en su bóveda, en sus archivos, tiene esos títulos de propiedad. Manzana tal, número tal, ubicada en el municipio hoy, Santo Domingo Este. Esos son los que se están robando de aquel lado, el ayuntamiento de aquel lado. Entonces, el ayuntamiento tiene esos títulos de propiedad a nombre del ayuntamiento, pero no ahora. No el ayuntamiento de David, el ayuntamiento viejo. Waldis Tavera sabe muy bien la historia, Waldis Tavera, porque es un gran conocedor. Pero ¿qué pasa? Hoy un estudioso. Hoy ¿usted sabe lo que está pasando con esos terrenos, Ivonne? Que lo están ocupando. Se lo están robando. Lo están ocupando. Pero ¿y por qué tú lo dices tan? Lo están robando, esa es la verdad. Entonces, no se sorprenda, Ivonne, no se sorprenda cuando usted ve de que una brigada, una cuestión del ayuntamiento ocupando un terreno. Busque por ahí. Entonces, esta dejadez, digo yo dejadez, como, o quizás inobservancia por parte... sorpresa, para acuérdate que yo vivo en la capital de David. Sí. Y digo, después de que el ayuntamiento, ¿cuál ayuntamiento está? Ayuntamiento brigada? Santo Domingo Este. Después de que vendieran un barrio en Santo Domingo Este, precisamente, nada nos debe sorprender. No, porque tú ocupas el terreno. Oye, tú ocupas el terreno y ya a ti nadie te puede, en principio, nadie te puede sacar, a menos que sea el propio Estado. Óyeme, pero déjame decirte una cosa, vendieron un barrio, ¿verdad? Pero aquí han regalado una zona costera, porque y nos regalaron, y Lionel no le regaló a los vicini San Susito, su cruce, con todo y guardia, con todo y marina adentro, con marino adentro y todo el mundo, no lo regalaron. Mira, del cielo le cayó, claro. Que son de las cosas. A través del angelito Lionel que lo pasó. Al día de hoy no se ha producido un esquema legal, un esquema jurídico para determinar la suerte de esos pero esas terrenos. son las consecuencias de los desmantelamientos que hacen, del picoteo que han hecho y que le pretenden hacer lo mismo a Santiago. Por eso es que lo digo, para traerlo al tema de Santiago. Señores, es para eso que ustedes quieren dividir. Y no voy a hablar de Santo Domingo Norte porque no terminaría hoy. Pero eso pasa hoy en día. ¿Y hace qué tiempo se dividió Jesús Nova, Ivonne y equipo? ¿Hace qué tiempo se dividió el distrito? Eso pasó en el 2012. Y le quita Tenemos ya Yo quiero hacerte una 16 pregunta. años para 17 que se dividió el distrito. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es que está ocupando o robándose los terrenos que le pertenecen al Ayuntamiento del Distrito Nacional porque tiene los títulos? ¿Tú averiguaste ese chin? No cagué. No cagué, dilo. ¿Tú averiguaste ese chin? No. Son muchos pedazos, Jesús. Espérate. Mire, usted se va a Vista Hermosa, Ivonne. Usted se va a Vista Hermosa. Los que están ocupando, ¿a quién le responden? Hoy tú no sabes a quién le responden. No, dilo tú. Al cañero. ¡Llévatelo! Bueno, pues aquí estamos nosotros y en estos minutos que quedan nos dividiremos Jesús y yo. Así es. De todas maneras hablaré un poco sobre esa tradición que normalmente y a pesar de las limitaciones se hace ley en la celebración de la Navidad y en esa agenda conjunta. Te doy los buenos días. Buenos días, hermana Ivonne Ferrera. Buenos días, Milagros. Raiza Linares. Buenos días al equipo de audiovisuales. Cundo Camarena, Josefina Ortiz, Jesús que está por ahí abajo, Radamesa, la gente que nos ayuda a hacer esta complicidad de comunicación del otro lado. Muy buenos días, Dios les bendiga, les guarde, que el favor
del Señor Jesucristo esté con ustedes. Hoy quiero referirme muy brevemente. No, usted no va a referir nada. Cuénteme del niño Saulo. Le voy a enseñar una foto ahora. Ok. Ahora refiérase. Super Saulo, que ya yo comencé a llorar porque se ve el domingo en la madrugada. Ay, Dios. O sea que ya usted sabe. Tiene la lágrima honda que empieza a llorar temprano. Quiero referirme brevemente a dos casos, a dos temas. El primero tiene que ver, señores, con la utilización de la enfermedad para salir de la cárcel. Uno tiene que ver con el famosísimo caso de Quirinito. Hablamos de que este joven condenado a 30 años de prisión, se ha dicho inclusive, las autoridades han dicho que en lo que resta de año va a ser apresado. No termino de entender cómo usted anuncia el que va a ser apresada a una persona si usted no lo tiene cercado y si usted no tiene exactamente la ubicación donde está. No lo entiendo. O por el contrario, que usted tenga ya en prisión a esa persona y usted quiera darlo a conocer 2 semanas, 3 semanas después. Esa es otra de las posibilidades que cabe, y es, si usted me pone a elegir cuál es la opción que yo más creo para que pueda ser cierto eso de que va a ser apresado supuestamente en 2 semanas, 3 semanas, es que ya está preso y se va a dar a conocer en el transcurso de esos días. O sea que las enfermedades se usan desde hace mucho tiempo para salir de la cárcel. Y es el caso también de más reciente ocurrido en Nagua. Ambos casos de película. Hablo del caso de Gabriel Báez Abreu, quien fue sacado de una clínica que no termino de entender por qué no estaba en un centro médico privado, público, que es lo que corresponde, pero quizás en que en Nagua no hay centros de salud públicos. Es muy posible, no lo tengo claro. Pero bueno, como en este país hay tanta deficiencia, es muy posible. El asunto es que fue de película también como fue sacado de la clínica, fuertemente armado por un grupo de delincuentes igual que él. Porque este joven había sido sentenciado ya a 30 años de prisión. Y hay una serie de preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Una, ¿los custodios o custodias estaban bien armados? ¿Estaban atentos al nivel del recluso que estaban custodiando? ¿Quién estaba en la puerta, no solamente acompañando 2 reclutas a ese presidiario, sino había alguien en la puerta que sirviera de resguardo? Pregunto, la dirección de prisiones, ¿cuál es la responsabilidad que tiene en esto? De lo que no se habla, de lo que no se ha mencionado. ¿Cuál ha sido la responsabilidad de la dirección de prisiones en todo esto? ¿Hasta dónde la complicidad del caso con este joven Gabriel Báez Abreu? ¿Y cuál es el nivel de complicidad también de la dirección de prisiones con el caso de Quirinito? Pero me quiero ir un poco más lejos. ¿Hasta dónde se ha hablado de la complicidad de la dirección de prisiones con el caso de aquellos delincuentes que fueron sacados de varias cárceles para asesinar al senador que estaba trabajando en la modificación de la ley 50 par de 8? Y estaba por promulgar la ley 72, trabajando en la ley 7202, que ya fue incluso modificada, claro, la ley de lavado de activos. Entonces, nosotros tenemos que pensar en cuál es justamente la complicidad que ha existido, dirección de prisiones, los jefes de las prisiones y la justicia en sentido general en la República Dominicana, porque la dirección de prisiones está bajo la sombrilla de la Procuraduría General de la República. Vamos a decir las cosas como son. No es que se escaparon solamente. ¿O acaso los celulares que están dentro de las cárceles no están ponchados
o pinchados no están. No hay complicidad con relación a esto. Bueno, yo quiero que alguien me diga la verdad de todo esto. Te digo algo, hay tres militares ya que tienen, 2 militares y un cabo de la policía, creo, que tienen ya medida de coerción por este caso. ¿Tienen medida de coerción por ese caso? Imagínate. Pero, yo pregunto, ¿son ellos los reales responsables? ¿El director de prisiones dónde está? Jesús, pero hay que hacer la distinción que en todos los casos de los recintos penitenciarios, la Procuraduría es la cabeza regente. Recuérdate que estamos imbuidos en 2 sistemas, el viejo modelo y el nuevo modelo. Pero en ambos casos la responsabilidad es del procurador. Del Procurador General en de la caso, República. El procurador con el director de prisión y en otro caso el procurador con el nuevo modelo. Lo único que yo quiero decir es que cuando pongan un procurador, entonces esperamos que las cosas funcionen en ese tema. Cuando pongan un procurador, porque pareciese que no hay alguien ejerciendo esa función. Un minuto solamente me tomo para decir, señores, esperen lo que viene ahora en enero con relación al transporte público. Espérenlo. Viene huelga nacional, viene una lucha descarnada porque la gente de Caribe Tour quieren el manejo del transporte de pasajeros interurbano en el Gran Santo Domingo. Esos mismos que por cierto, los choferes andan como locos. Esos que quieren decir que hay un llamado a licitación. Y a mí me parece muy burdo por parte de esta compañía hablar de licitación cuando ya ellos presentaron los autobuses. Los tienen aquí. Hablaron de los autobuses y los presentaron incluyendo con plataformas para subir a discapacitados, que me parece muy bien. Ahora, lo que me parece una irresponsabilidad, una vagabundería y una charlatanería es que quieran hablar de llamado a licitación cuando ya los autobuses de Caribe Tour, para supuestamente resolver el problema del transporte de pasajeros en el Gran Santo Domingo, ellos ya lo tienen aquí. ¿A quién le van a dar? ¿A través de qué funcionario le van a dar esta manzana? Porque parece que se la van a dar. Lo único que puede tener un poco de veneno, porque ahí están los viejos sindicalistas del transporte urbano en Santo Domingo. Ajá, y bueno, aprovechando estos 2 o 3 minutos para intentar hacer una pequeñísima, brevísima reflexión sobre el tema de la Navidad del 24, donde a pesar de las crisis, a pesar de las limitaciones, la tradición se hace ley de alguna forma y la gente busca de donde sea para mantener esa cultura por el tema cultural por un lado y el tema cristiano. Buscar esa veranita y con esa veranita celebrar el cumpleaños del Hijo del Hombre, que así es como desde lo religioso, ¿no? Se empieza a ver, pero eso implica muchas situaciones y la gente duerme tarde, duerme sus resacas. Las crisis en las que están inmersas la mayoría de los dominicanos, a veces, en muchos casos, cada vez menos, pero poco importa. Y claro, los evidentes desniveles y las evidentes frustraciones tampoco importan mucho. Nada importa cuando ya la gente se mete a celebrar y a buscar de donde sea para hacerlo. Celebra la Nochebuena, lo hace en las calles y bueno, las limitaciones en las que a veces se manifiestan apenas permiten que amanezcan algunos desperdicios, ¿no? De esas compras que se hacen muy apresuradas para los que solo hasta el último minuto, bueno, pues pueden conseguir lo necesario para adornar, a veces de manera muy exigua, esa mesa con frutas extranjeras y con unas golosinas del patio que son en muchos casos paladeadas por bocas que no conocen ni saben de exquisiteces, pero es Navidad, ¿verdad? Y como es Navidad, bueno, pues hay que celebrar. Y tú ves, y díganme si no en estos días, ese hormiguero humano, esos entaponamientos, porque la gente se mueve de un lado a otro, unos forzosamente lentos, van ahí medio apretujados, pero van ilusionados y muy enajenados muchos también, porque es la Navidad. E insistimos en esa tradición. Sigue siendo ley
Y se ha dicho muchas veces que diciembre es el mes de esa febrilidad consumista, cada vez menos, pero la fiesta del comercio, esa hoguera de las expectativas, yo creo que todavía se frota las manos con un contenido, repito, que es originalmente cristiano, pero es cada vez más rememoración retórica, ¿verdad? En una perpetua falta de correspondencia con lo que es nuestra realidad. No tiene mucho que ver. Y por supuesto que esa capacidad de consumo de esos impenitentes navideños está en una relación bastante directa con la capacidad adquisitiva. Entonces, para muchos, los sitios elegantes y caros, por supuesto, con el olor a cosas elegantes y a cosas caras, mientras el barrio donde ni lo caro ni lo elegante tienen cabida, llegan esos bienes de consumo ridículamente sustitutivos en algunos casos, pero en unos y otros es la misma ideología presente. Consumir la ilusión de placidez social e individual mediante el consumo de los objetos, que para muchos es un asunto de conferirles estatus, lamentablemente. Entonces, hablar de Navidad en las alturas, ahí no hay que hablar de Navidad, porque ahí siempre es Navidad. Y cuando hablas del empleado medio, entonces ahí la historia es diferente. Pero todos van a la calle, aunque sea en el último día y en el último momento, donde los están esperando con muchas expectativas, señores, todo tipo de comerciantes. Y adiós al doble sueldo. Hace rato que se le dijo adiós al doble sueldo, porque el próximo diciembre se va a verificar si aún se conserva el empleo, el nuevo encuentro. Ahora simplemente se van a agotar de golpe todas las ilusiones y se va a opacar la realidad, porque en enero nosotros vamos a hablar entonces del tema de la salud, que sí ha sido un fracaso, como hoy titula el periódico Hoy, o vamos a hablar del tema de la delincuencia, o vamos a hablar de la criminalidad, o vamos a hablar de los problemas que nos competen cada día. Se trata de esa tregua, es una tregua cómplice, y a nadie se le ocurre en estos momentos hablar del país, de sus problemas. No, hombre, no, eso es otra cosa, eso se enfrenta en enero. Porque hablar de eso podría arruinar el rastrojo de fiesta que nosotros pudiéramos tener en estos días. En enero es otra cosa, y tan otra cosa es enero, señores, que de ahora, de diciembre, lo separan nada más que el sueño y el olvido. ¡Llévatela! Es el gobierno. Z101. Z101.